me anoté para hablar pensando en venir acá, porque en realidad honestamente no es por quedar bien, pero era más importante esto que estar ahí. Porque ahí son discursos que se repiten, todo lo que hace la ministra está mal, todo lo que dice. Entonces es un cruce, un bombardeo permanente. Pero se le ocurrió pedir un cuarto intermedio de casi una hora para hacer una conferencia de prensa, que primero la hizo el Frente, después la hizo la ministra, para hablar de lenguaje. Y bueno, entonces el cálculo salió mal. Después había una lista bastante extensa, la sesión va a terminar a las 3 de la mañana. Pienso yo, 3:30, si habla 15 minutos cada uno. Yo claramente no voy a volver. Y cuando quise cambiar de lugar, porque vi que llegaba tarde, que llegar tarde siempre es una falta de respeto. Esto yo sé que ustedes van a decir que no, pero yo siento que es así. Porque el tiempo de las personas es valioso. Entonces decir una hora y llegar a otra, por más que haya justificación, siempre es una muestra de no respeto al que vino en hora. Por eso cuando uno está hablando con una persona y alguien lo llama por teléfono, no hay que atender el teléfono, porque la persona se tomó el trabajo de ir a hablar con uno. Y el otro está hablando por teléfono, bueno, que llame hasta que uno lo atienda. Lo cierto es que, bueno, pude hablarlo el tiempo que yo necesitaba. Y el tema del llamado a sala era claramente la disconformidad de la bancada del Frente Amplio con la política económica del presidente y de toda la coalición. Que en realidad las medidas económicas son del presidente, o por lo menos del Partido Nacional. La coalición tiene poco injerencia en eso y en otros temas. Y esta reunión me habían invitado para Neri, que es extraordinario, es un gran comunicador, un gran periodista, cientista social, o sea, yo lo admiro mucho. Y le debo mucho también. Y él me dijo, bueno, podemos hablar de libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de empresa. Porque yo sostengo que en el Uruguay hay libertad de prensa, pero no hay libertad de expresión, que es diferente. Es decir, uno puede decir cualquier cosa, pero hay como una censura en las redes, que es legítima, que hay un control permanente. Entonces, si uno dice algo que es incorrecto, enseguida es censurado. Y este tema lo traigo por lo que pasó hoy en el Parlamento, porque le voy a compartir algo que de repente no es tanto libertad de prensa o de expresión o de pensamiento, pero me parece que puede ser valioso porque acá todas las personas que están, que muchas de ellas conozco, son personas valiosas, formadas e informadas. Claramente lo que se discute, yo hice un cuento de Mafalda en el Parlamento. Porque en la literatura, yo no diría infantil, pero en la literatura está todo. En la primera llamada sala que yo tuve, hablé de Harry Potter. Y después de todo lo que hablé, el país de luz habló de Harry Potter. O sea, lo más importante fue Harry Potter. Pero la serie de Harry Potter es muy valiosa, son 8 películas. Y la última, Harry Potter se enfrenta a la serpiente, un animal maldito, como digo yo, porque siempre el malo del cuento es la serpiente, que viene del mito de Adán y Eva, que curiosamente el derecho a la debida defensa de una persona, el derecho a su día en el tribunal, como decimos en la facultad, nace de ese episodio del Antiguo Testamento, que habrá existido o no, pero como libro nadie lo puede discutir. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y Dios, en lugar de condenarlo, primero le pregunta ¿por qué lo hiciste? Eso que parece algo menor es el origen del Estado de Derecho. Una cosa tonta. O sea, Dios podría haber venido y decir, bueno, como desobedeciste te condeno. Sin embargo, le preguntó a Adán ¿por qué lo hiciste? Y Adán, ¿qué le dijo? Eva me dijo. O sea, lo que hacemos hasta hoy, le echamos la culpa a la mujer. Y era verdad, sí. Pero después le preguntó a Eva. Y Eva acorralada le dijo, estaba el otro personaje era la serpiente, ella me indujo. Claro, la serpiente no podía hablar. Claro, entonces el mito dice, para no hablar de religión, que Dios condenó a la serpiente a arrastrarse, porque hasta esa época no se arrastraba.
Y después todos los cuentos de las princesas, viene el príncipe contra el dragón, que es una serpiente alada. Y en todos los cuentos la serpiente, un animal maldito, como digo yo. Y la última película de Harry Potter, él se enfrenta a la serpiente y la vence cortándole la cabeza con una espada, o sea que siempre la historia se repite. Pero en uno de los libros más importantes del derecho, que se le conoce Reflexiones para una república eclesiástica y civil, que en realidad el nombre popular es El Leviatán, el personaje del libro es el Leviatán, que es una serpiente del Antiguo Testamento que tiene dos cabezas. Como tiene dos cabezas, tiene dos estómagos y es insaciable. Y el escritor del libro, en el año 1730, dijo que eso era el gobierno, ¿no? Algo insaciable, o sea, que qué visión. ¿Por qué les comento esto? Porque en la sesión de hoy se pasó hablando de la pobreza. La pobreza, la desigualdad. Yo me acuerdo de un cuento de Mafalda, que yo leí hace 40 años o más, donde Susanita le decía a Mafalda, cuando seamos grandes vamos a formar una fundación con lechón, pavo, y vamos a hacer una aduana de Oribe, con vino verde austríaco, y pulpón, y asado, y verduras a la parrilla, para juntar fondos, para comprar fideos, sémola y harina y todas esas porquerías que comen los pobres, ¿no? Eso dice la tira de Mafalda. Y yo lo dije hoy en el Parlamento, porque nosotros éramos Susanita y Mafalda. No sé si había gente, hay gente rica, pero que no es mi caso, pero sé que no hay gente pobre ahí. Y todo el tiempo hablando de los pobres. Y claramente todos sabemos que el mejor momento de la humanidad es este. A mí cuando dicen, este es el peor momento, no hay valores, yo me acuerdo que hace hasta no tantos atrás, hace 50 años no había derechos humanos. Un presidente estadounidense tiró una bomba atómica en una ciudad. Dice que no sabía, pero después tiró otra a los 3 días. Incluso dice que Einstein, hay una carta de Einstein que está en el museo en Washington, donde le escribe al presidente estadounidense que tiene una bomba atómica en Alemania. El presidente no lo hace claramente, y dice que cuando vio el efecto en Hiroshima y en Nagasaki casi que se enloqueció Einstein cuando vio que eso era. Y después un filósofo decía que esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque todo el conocimiento que tenía Einstein no tuvo la sabiduría para decir no tiene la bomba. Pero ¿por qué digo todo esto que es un poco aburrido, digamos, y no hablamos de prensa? Porque estando ahí, desde las 10 de la mañana, y escuchando a los legisladores del frente que todo lo que hizo Albereche está mal, y la diputada que la llama le hizo 30 o 40 preguntas que Albereche no le contestó, pero no, es decir, Albereche llevó el manual y dijo todo lo que había hecho. Y las preguntas eran puntuales, ¿cuántos platos de comida? ¿Cuántas viandas? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? ¿No? Entonces yo observaba ese ambiente, que es muy bueno el Parlamento, pero tantas horas, discutiendo a ver si el Frente Amplismo había creado más o menos pobre, o los blancos más o menos pobres, o sea, quién había quedado más o menos pobre. Y si bajan un 0,5% de la pobreza es un éxito. Pero en el número ninguno de ellos está dentro del porcentaje. Entonces yo hice una presentación que justamente se la quería compartir, a pesar de que no es el tema, pero me parece que es interesante. Porque me puse a buscar información, a ver si yo tuviera que decir qué país quiero ser. Y todos pensamos en Europa. Y todos hemos ido a Europa acá, y yo siempre digo que Europa es una diosa griega. Pero coincido con Juan Pablo II cuando dijo que el siglo XX iba a pasar a la historia, entre otras cosas, por ser el siglo en el cual el cristianismo había asesinado al mayor número de personas. Eso siempre me quedé pensando en esa reflexión. Tiene cosas muy interesantes, Juan Pablo II. Ayer, por ejemplo, hubo una discusión en el Parlamento para hacer unas medallas conmemorando los 50 años
de la tragedia de los Andes. El Banco Central va a emitir 5.000 monedas de 1.000 pesos, era un trámite, pero necesita ley. El Frente Amplio dice, no vamos a votar porque el mensaje dice milagro. Entonces se trancó la sesión y empezaron a hablar sobre el concepto de milagro. Entonces dice, no, deberíamos decir hazaña, porque es una hazaña, entonces buscar en el diccionario qué quiere decir hazaña, qué quiere decir milagro, si lo milagro es lo religioso, etc. Y en eso pues, se nos pasó el tiempo. Y yo me acuerdo de una anécdota de Juan Pablo II, que la hizo en un avión, y que la dije ahí, por aportar algo. Creo que fue lo mejor del día. En un cuando Juan Pablo II, y ahora voy a llegar al tema que quiero y ya no lo molesto más, cuando Juan Pablo II llega al papado, revisa, entre otras cosas, los pecados del catolicismo. Y reafirma que la lujuria, Javier, es un pecado. O sea, pero Juan Pablo va más adelante y dice que la lujuria es un pecado incluso en el matrimonio. Entonces, él cuenta en ese viaje, en un avión de Alitalia, que le hacen una nota, que a los pocos tiempos de hacer esa encíclica, llega a un país que no nombró, y el primer ministro del país le dice, su santidad, porque yo lo que quería plantear en la Cámara era el significado difuso de la palabra milagro. Y que si los muchachos de la cordillera le decían milagro, eran del Christian Brothers, un colegio religioso, es decir. Y este primer ministro le dijo, su santidad, la lujuria en el matrimonio no es un pecado. Y el Papa dice que le orienta, dice, bueno, en el dogma del cristianismo es. Y este hombre le dice, para mí la lujuria en el matrimonio es un milagro. ¿No? Como diciendo, sí. La verdad que estuvo notable, porque dice, eso es un milagro. Entonces yo le dije, vamos a discutir si la caída ya fue un milagro, una hazaña. Fue una tragedia. Y para ellos fue un milagro. Y el acervo popular, la gente, habla del milagro. Y no sé, y el día anterior habíamos estado discutiendo, que yo no fui, porque una uruguaya, el Papa la declaró santa. Entonces digo, que ustedes están preocupados para dar a milagro y ayer estuvieron acá votando una santa. O sea, la incoherencia nuestra del Parlamento que yo integro. Pero para redondear un poquito yo decía, ¿a quién nos queremos parecer? Lo dije ahora ahí. Entonces agarré una lista de países y Neri, tal vez no esté de acuerdo conmigo porque sé cómo piensa. Pero eso está bueno. Entonces dije, mire, yo me quiero parecer a esta lista que tengo acá. España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Japón, China. Y me salté una cantidad de países porque tenemos 15 minutos. Qatar. Y después ya en el fondo estaba Uruguay. Entonces le digo, ¿por qué me quiero parecer a esos países? Porque yo en el año 2010 fui a Europa a hacer un posgrado de gobierno local, que fue en Granada, Almería y otra ciudad, y Madrid. Y una de las materias era economía. Entonces yo le pregunté al profesor de economía, digo, mire, yo vengo de Uruguay, éramos 30 y pocos de toda América del Sur, y Uruguay es un país, más o menos se lo describí, que tenemos enormes problemas con la deuda externa. Si hay que pagar la deuda, si no hay que pagar la deuda, que tener deuda, que no tener deuda. Y yo estoy acá y veo que en los diarios españoles el Banco Central Europeo manda 30.000 millones a Irlanda y 15.000 millones a Grecia y 20.000 millones a Montenegro y a Croacia y a Serbia. Digo, ¿cómo hacen para hacer esos giros de plata? ¿Dónde la sacan? Incluso una vez le pregunté a un contador del Banco Central, y le decía una cosa, cuando ustedes venden 10 millones de dólares en el día para sostener el dólar, ¿alguien va con los 10 millones? No, hice un correo electrónico. Digo, ¿yo por qué no te puedo mandar un correo electrónico y comprarte 1 millón? Dice, no, pues esa gente tiene la plata en el banco. Entonces este hombre me dice, mire, eso nosotros lo hacemos porque somos europeos y ustedes latinoamericanos. Bueno, siempre me quedó grabado eso.
Y además de economía yo no entiendo demasiado, he estudiado, sin perjuicio, lo cual me he informado que las mejores épocas de la economía uruguaya era cuando los ministros de Economía eran abogados. Y no economistas. Y si ustedes hacen memoria pueden remontarse a las grandes crisis, las sacaron los abogados. Que no es que sean buena gente, pero tienen una formación humanista que el economista no tiene. Hacen no ser a los economistas antiguos, David Ricardo, Stuart Mill, Adam Smith, que eran los cuando la economía tenía moral, que hoy no la tiene. Pero, entonces planteé ahí a la ministra, porque todo el mundo le decía que hacía todo mal, y yo dije, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es plantear soluciones. O sea, que está todo mal, aparentemente todo está mal. Bueno. Entonces, me hice una pregunta. Ahí hablando, digo, o sea, pensé en lo que era el Uruguay, que el Uruguay es esto, y dije, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos a este Uruguay de la violencia, de la pérdida de valores, de la inseguridad, de que todo está patas arriba, etcétera? Entonces, primera pregunta. Entonces, uno para encontrar la solución tiene que tener la pregunta primero, no la respuesta. La respuesta la tienen las ideologías. Pero el que no tiene ideología hace la pregunta. ¿No? Como Adam Smith cuando se preguntó en Glasgow, ¿por qué todos los panaderos de Glasgow vendían el pan al mismo precio si nadie le decía cuál era el precio del pan? ¿Qué era lo que esa gente pensaba? Y esa pregunta casi tonta escribió el libro. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? La segunda pregunta es, ¿cómo salir de esto? La tercera pregunta es si nosotros tendremos la sabiduría, el tipo humano que nos gobierna, como digo yo, para salir de esta situación. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo salimos de esto? Si tendremos la sabiduría para salir de esto. Y después, ¿cómo salimos? Y la respuesta, por lo menos que tengo yo, es mucho más sencilla de la que siempre nos transmiten y nos dicen. Y la respuesta está en la diosa griega, Europa. Un continente criminal. Tiene tremendas catedrales, y no voy a decir lo que tiene Europa porque todos la conocen, pero un continente que está siempre en guerra desde que existe. Se están matando entre ellos permanentemente, como dijo un filósofo argentino. Nosotros haremos estupideces, pero los muertos los ponen ellos. Entonces me pongo a ver España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Japón, China, Qatar, por nombrar un país que está de moda, y Uruguay. Y veo que Uruguay tiene una deuda externa, que es el 67% del PBI. O sea que cada uruguayo debe, según tengo acá, con estos de mayo de este año, 9.753 euros. O sea que todos ustedes acá y yo debemos por lo menos 9.753 euros. Pero veo que la deuda externa uruguaya en el año 2005, la deuda pública, eran 11.748 millones de euros. En el 2009, 11.483. En el 2011, 15.530. No lo quiero aburrir, pero en el 2013, 2 años después, eran 23.000 millones. Y en el 2015, que Neri es el experto en eso, lo reconozco, él incluso me indujo a esto, eran 30.000 millones de euros. Y en el 2018, 32.000, y en el 2020, cuando asume el presidente de la calle, 32.026 millones de euros, y en el 2021, o sea, un año después, 33.881 millones de euros. O sea que el presidente se endeudó, el Uruguay, el presidente no se endeudó en nada, en 1.800 millones de euros en un año. Sin sumar intereses. Estoy hablando de la deuda neta, ¿viste? Eso que es el 67% del PBI, y cada uno de nosotros debemos 9.753 euros. Entonces, cuando yo le digo a la ministra, mire, yo no le voy a dar la solución a usted, que es la mejor ministra del hemisferio sur, o del hemisferio todo, según una empresa catarí, justamente, o un diario inglés que le dio el diploma en Qatar.
Pero, como acá todo el mundo la critica, yo le voy a sugerir dos soluciones. Digo, la primera, aumente los sueldos. Si el IPC es el 11%, los sueldos tienen que aumentar un 11%. Y si la inflación es el 20%, los sueldos tienen que aumentar el 20%. Entonces ahí se mantiene el poder adquisitivo del rico, del pobre y del medio. Siempre el mismo poder adquisitivo. Porque me acuerdo que el profesor José Claudio Williman, que fue profesor mío en economía, hace muchos años, en el año 80, miren cuántos años, decía que el precio era el lenguaje de la economía. Eso siempre me quedó. El precio es el lenguaje de la economía. Esa cosa que le dicen los profesores y que a uno les queda. Me acuerdo cuando nos recibimos el último año, acá tengo compañeros de clase, en la práctica forense éramos 20 y poco, y el profesor, fallecido hoy, el doctor Brocos, le preguntó a cada alumno qué iba a hacer en el futuro. Y bueno, todos dijeron, yo voy a hacer laboral, yo voy a hacer penal, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Cuando yo dije que iba a ser constitucional, me dijo una cosa que me quedó grabada. Dice, vos vas a ser un abogado pobre. A eso le embocó. Dice, porque nunca vas a tener un cliente, pero no vas a ser un pobre abogado, porque tiene muchas filosofías, etcétera, y si estudias. Pero muchos compañeros le dijeron que iban a ser penal. Entonces el profesor le dice, bueno, en Uruguay hay 3 abogados penalistas. Estoy hablando del año 80, era el último año de la carrera, 85. Y dice, la doctora de la Reta, el doctor Schurman Pacheco, que después le voy a contar una anécdota después entendí por qué dijo que era penalista. Y el doctor Real de Azúa. Los otros 400 que hacen penal son delincuentes. Eso siempre me quedó grabado. No digo que sea así, pero lo dijo. Unos años después, y no quiero desviar del tema, viene el famoso crimen, los famosos crímenes de Pablo Goncalves. Y el abogado de Pablo era Schurman. Y me acuerdo que lo veo en televisión a Schurman, y un periodista le pregunta, ¿usted cree que su inocente es culpable? ¿Usted cree que su cliente es inocente? Entonces yo dije, en ese momento no lo pensé, me di cuenta años después. Pero si hubiera podido pensar en ese momento, hubiera dicho, vamos a ver si es un abogado penalista o es uno de los 400 delincuentes. Y Schurman le contestó como un abogado penalista. Le dijo, no, mi cliente no es inocente. O sea, el abogado del reo, como se dice en el Código Penal, dijo, mi cliente no es inocente. El abogado penalista me ha dicho, sí, claro, es inocente. ¿No? Pues está el famoso cuento del abogado que tiene un cliente que había matado al padre, la madre y los hermanos. Y el juez le pregunta, ¿usted está arrepentido? No, yo no estoy arrepentido. Y bueno, el juez acorralado le dice, ¿usted tiene algo que decir, doctor? Y el hombre dice, bueno, le pido que antes de dictar sentencia piense que mi cliente es un pobre huérfano. ¿No? Diciendo había matado a los padres, pero está buscando un argumento. Sin embargo, yo me dijo, no es inocente, pero yo me voy a preocupar que tenga un juicio justo, que no lo juzgue el diario, ni la televisión, ni la gente, y no había redes. Entonces, el juicio justo, algo difícil de definir. Yo un día pregunté en clase, ¿qué es la justicia? Y una chiquilina me dijo, que me den la razón. Esa fue la mejor respuesta. Pero volviendo a esto, le dije a la ministra, bueno, usted podría pensar en aumentar los sueldos. Y lo otro es en contraer deuda externa. Y acá tengo en el teléfono diputados del frente que me escribieron y me dicen, menos mal que lo dijiste vos porque a nosotros nos cuelgan. Otro me preguntó si era una broma. Dice, ¿lo estás diciendo en serio? Sí, claro, le dije después en el pasillo. No, es en serio. Sí. La verdad que yo quiero ser España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Japón, Chile y Qatar. Quiero ser eso. Pero resulta que España, a esto es a mayo de este año, tiene una deuda externa que es el 120% del PBI. Alemania el 70%, el Reino Unido el 96%, Francia el 113%, Italia el 160%, Portugal el 127%, Estados Unidos el 134%, Japón el 259%,
Nosotros el 66, ¿eh? La República de Qatar, los cataríes que tienen esos edificios que nos quedamos de espalda, el 76%. Cada catarí debe 34.000 euros, nosotros debemos 9.000. Los españoles deben cada uno 30.000, Alemania 29.000 cada alemán, Reino Unido 38.000, Francia 41.000, Italia 45.000, Portugal 26.000. Cada estadounidense debe 74.300 euros. Entonces le dije a la ministra, lo que usted tiene que hacer, ministra, que es la mejor, tiene una gran virtud que el propio Astori dijo, la mejor persona para manejar la deuda externa es Azucena Bereche, una funcionaria mía del ministerio que nadie la conocía. Excepto el presidente de la Calle, que después la nombra ministra, pero Astori lo dijo, yo escuché cuando dijo, esto no maneja Arbereche. Entonces yo le dije, mire, si usted tiene, partiendo de la base que el gobierno del Frente y este gobierno tienen algo en común. Gobiernan principalmente para las multinacionales. Lo que no sé si está bien o está mal, pero para mí es un hecho objetivo. Entonces, si usted tiene 147 millones de dólares por año, durante 15 años, para pagar la vía de un tren, porque sale eso, 2.230 millones, y tiene 300 millones para dragar un puerto a 14 metros para que Catón Natí entre con los barcos de ese calado, tiene que tener 100 millones de dólares por año para que esa gente salga de ahí. Incluso le dije, usted tendría que, o sea, hay 700 asentamientos, es una vergüenza, en un país donde sobra tierra y falta gente. Entonces, usted en lugar de llamar y preguntar cuánto me cobran para hacer un edificio, tiene que sacar el costo de un apartamento o de una casa. ¿Cuánto sale el costo? Vaya a la barraca y pregunta. Y sale 40.000 dólares. Una vivienda, como dice la Constitución, digna. Decorosa en realidad, dice, no dice digna. Todos tienen derecho a una vivienda decorosa. Entonces le pone un 15% que es la ganancia del constructor. Y publica en el diario, llama a gente interesada en construir 10.000 viviendas. En el cual ustedes van a ganar un 15%. O sea que yo les doy el trabajo y les doy la ganancia. 10.000 viviendas son 400 millones de dólares. El Uruguay debe 30.000 millones y el año pasado se endeudó en 1.800 millones de euros, o sea, 2.000 millones de dólares. Y el Uruguay es el mejor pagador de deuda, porque el interés de la deuda uruguaya es casi inexistente. El 2% le cobran porque paga es tan buen cumplidor, y la gente no sabe, los grandes países no saben qué hacer con la plata, que le prestan a Uruguay. Incluso la deuda de 1.980 millones de dólares del año pasado, el 47% de la deuda esa es de uruguayos. O sea, ustedes posiblemente, algunos de ustedes, Pinato, haya puesto, o sea, el 47% de los 2.000 millones para redondear es de gente de acá que compró bonos del gobierno, ávidos de prestar dinero porque el Uruguay cumple. Entonces usted lo que tendría que hacer es pedir eso, con esas 10.000 casas, elimina la desocupación, porque a cada persona que le va a tocar una casa tiene que trabajar en la casa. Y si no sabe hacer nada, que haga como dijo el presidente de Estados Unidos, hay que hacer una cuneta de aquí a Los Ángeles y después la gente viene tapando la cuneta. Y ahí trabajan, decía él, ¿no? Entonces le doy trabajo, hagan una zanja de aquí a Los Ángeles y cuando lleguemos al mar y vengan para atrás tapándola. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Y termino, disculpen, que no hablamos que la solución del Uruguay está en la deuda externa. Si Uruguay no tiene deuda, o sea, el 60% del PBI, cada uno debe 9.753 euros, cada uno de nosotros. Y los países que nosotros queremos ser, el que debe menos debe 29.000 y el que debe más debe 74.000. China incluso, que es la vedette del mundo, todos queremos ser como la dictadura china. Tiene el 69% de la deuda, del PBI en deuda externa. Entonces yo le dije, mire, yo le puedo, para que usted lo piense, sé que no lo va a hacer, o tal vez sí, pero ahí te solucionaría, bueno, con deuda.
Entonces lo que hace muchos años atrás era algo muy malo, tener deuda para los países y que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Con el pasaje de los años me di cuenta que los países que han progresado, esos países que nosotros queremos ser, son porque tienen deuda. Si no tuvieran deuda, si no tuvieran esa posibilidad de emitir, que es lo que hacen con los euros en Europa, no sé lo que harían esos países. Entonces uno se deslumbra. El primer ministro italiano lanzó un plan de rescate de la economía italiana, que lo anunció así, como quien dice, vamos a hacer un asado con la aduana de Oribe, 600.000 millones de euros. 600.000 millones de euros. Italia es una vez y media el Uruguay. Claro, son 50 millones, pero la superficie es una vez y media. Toda Europa entra en la Argentina. Si usted agarra el continente europeo hasta el río Volga y lo sacan así, lo ponen en América del Sur, los 32 países entran en la Argentina. Entonces, termino con esto. Acá nosotros tenemos problemas que dicen que estamos muy mal. Para mí estamos mejor que antes. Porque yo pienso que hace muchos años atrás, yo vivo mejor que mis padres. Mi padre vivió mejor que mi abuelo y mis hijos viven mejor que yo. Que haya gente que vive en una cuneta, que es una vergüenza. Que haya gente que va a la escuela a comer, que es otra vergüenza. La ministra dijo orgullosamente en el Parlamento, lo dejé en el auto, cuando le decían usted no ayuda a nadie, llegó a la cifra que ayuda a 1 millón de personas. El Uruguay tiene 3.400.000 habitantes, 170.000 kilómetros cuadrados de superficie, más otro tanto de mar territorial, de los cuales 120.000 kilómetros son de explotación económica exclusiva, y hay 1 millón de personas que el Estado asiste. Entonces la otra pregunta es lo siguiente. Salir de la pobreza es fácil, lleva una generación, 15 años por lo menos. Pero ¿cómo se sale? Pidiendo préstamos. Porque el Uruguay, como no quiere crear impuestos ni nada, bueno, que pidan préstamos. Y dése cuenta que si Uruguay tiene, como dice acá, el 67% del PBI comprometido en deuda y tiene 33.000 millones de euros, o sea, 36.000 millones de dólares, sin interés, como bien señala, y la deuda pública. Bueno, el 10% de eso no va a mover la aguja. Si en un año el presidente de la calle se endeudó en 1.400 millones, 1.700 millones, bueno, es la deuda de 2 años, una deuda nueva. Y ahí conseguimos 3.000 millones de dólares. Con 3.000 millones de dólares y con 400 millones hacemos 10.000 viviendas. En lugar de darle una tarjeta a la gente, le damos trabajo. Y si esa gente no puede pagar la casa, bueno, hay que pensar que no la paguen. O decirle, mire, pague 500 pesos por mes. Pague algo. Entonces, la gente cuando paga se siente propietaria. Y el secreto de la economía es la propiedad privada. El ejemplo más notable es Espartaco, el esclavo romano que se rebeló. Juntó 60.000 personas, Espartaco, y perdió por ambicioso, porque ya había tomado casi todo de la bota italiana, y cuando iba a los Alpes volvió a una ciudad. Pero ¿por qué Espartaco se pudo rebelar? Porque era un esclavo, pero era un gladiador y era propietario de las armas. O sea, tenía la propiedad de sus armas. Entonces, ese sentido de propiedad es lo que a la gente hace que las cosas la cuiden. Entonces, si no la pueden pagar, bueno, no la pague. O pague una cuota, yo diría, vil. Porque no es tanto que usted pague, es que usted salga de esa situación. Entonces, donde la gente tenga una casa, tenga un trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, construir su casa y después otro. Yo le decía a mi hija, que es arquitecta muy nuevita, si hay que construir barrios, jardines, no torres. Porque el que vive en torre no conoce quien vive al lado. Y el que vive en una casa conoce al vecino. Y cuando uno tiene problema, ¿quién asiste? Al vecino. Entonces la relación esa de ciudades en planta baja crea una relación humana que es lo que nosotros estamos perdiendo. Entonces, yo qué sé, el reloj mío no tiene pila, no sé qué hora es, pero es tarde. Y yo tuviera con mucho gusto esta reunión, me disculpo por haber llegado tarde, pusimos un tema con Eri que no hablamos,
Pero el tema que íbamos a hablar de libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de empresa era un poco académico. Y el conocimiento de académico a veces aburre. Y puede hablar, y lo puedo hablar de que es académico. Entonces estoy ahí en una reunión de amigos, que es esto, en última instancia, y compartimos, yo que sé, una charla, algunas anécdotas, que fue lo que vine a hacer, y les agradezco pila la invitación, me disculpo nuevamente por el horario, y no tengo más nada que decir que agradecerle su atención.